Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Esta tarde estamos aquí en los espacios de la Casa Páez, en Valencia, en la ciudad de Valencia, Venezuela. En esta casa que el general Páez compró en el año 1822, la mandó a refaccionar y la habitó desde 1829 hasta 1833. Pues bien, en estos espacios, en esta biblioteca, amplia biblioteca llena de historia regional, nacional y mundial. Hoy quiero hablarles de otro entrañable dentro de la literatura para mí, pero ahora un venezolano, ¿no? Le he venido hablando de clásicos de la literatura argentina, como Cortázar, como Borges, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, de dos mexicanos también entrañables para mí, como Juan Rulfo y Juan José Arriola. Yo quiero hablarles precisamente de un venezolano que yo siento emparentado con ellos en sus logros con el idioma. Hablo concretamente de Alfredo Armas Alfonso. Este escritor a quien conocí, cuya obra conocí en un taller literario de Laura Antillano, su sobrino, quien nos presentó este libro, El Osario de Dios, una edición al cuidado del propio maestro Armas Alfonso cuando era secretario de Cultura de la Universidad de Oriente allá en Cumaná. Esta es una edición que tiene una particular importancia por está ilustrado con una página de la Biblia, concretamente Ezequiel capítulo 23, y por supuesto que tiene una significación. Y son las historias, precisamente, historias mínimas, minudas, breves, sobre su pueblo, sobre este pueblo de Clarines, donde él nace en el oriente venezolano, concretamente en el estado de Anzoátegui. Pueblo avecindado a la cuenca de Lunare, ese río Unare, y no es gratuito en el sentido de por qué no nos presentaba Laura en el taller literario sobre cuento breve, precisamente porque se considera a Alfredo Armas Alfonso el precursor del cuento breve en Venezuela. Puede decirse de manera ligera, la gente puede tomarlo a la ligera. Por supuesto que los críticos posteriormente han puesto esto en su lugar. ¿Cuál es la trascendencia de él como cuentista breve, como precursor del minimalismo? Se dice así y bueno, ya. Alfonso fue el primero que comenzó a escribir cuentos breves en Venezuela y como lo hacían Arriola allá en México, como lo podía haber hecho también Juan Rulfo en su momento. En fin, si pensamos en la hechura, la conformación de Pedro Páramo, ¿no? Pero cuando nos los presenta Laura desde el Osario de Dios, y comenzamos nosotros, o comienzo yo en particular, estos breves textos para mí tuvieron una resonancia muy particular. Me recordaban la manera en que hablaba mi mamá Evangelia, de Anzoátegui también, de Barcelona. Una manera de hablar donde habían dichos, refranes, nombres como, apellidos como Cachacoto, Tayupo, nombres de pueblos como Caigua, el Pilar de Caigua, en fin, nombres con gusto indígena. Y cuando yo leo El Osario de Dios de Armas Alfonso, encuentro ese mismo sonsonete, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Encuentro algo que me es muy familiar, pero además me sorprende una prosa oral, que me recuerda a la oralidad, de la cual yo me nutrí a través de mi madre oriental. Mi padre es de aquí de Valencia, mi mamá es allá de Oriente. Y fíjense ustedes esto de la palabra Oriente. Cuando nosotros en Venezuela decimos Oriente, pensamos en una manera de ser, un conglomerado de pueblos que se parecen mucho, ¿no? Anzoátegui, Cumaná, Nueva Esparta. En fin, todos estos pueblos para nosotros tienen como una misma valencia, ¿no? Se parecen mucho en su manera de ser. Pues Alfredo Armas Alfonso, a través del Osario de Dios, comienza a hablar de una manera mítica de Clarines, el Clarines de su infancia, y lo recrea desde la mirada del niño que él fue, pero además haciendo uso de una oralidad, ¿no? Los críticos, por ejemplo, en un libro como este, de Monteávila, Alfredo Armas Alfonso ante la crítica, críticos como Luis Brito García, como Domingo Miliani, la propia Laura Antillano, nos van, yo necesitaba escuchar leer estas críticas,
para ver de qué manera ellos me traducían eso que yo sentía. Yo sentía sobre todo un lenguaje oral, muy sencillo, pero a la vez con una gran fuerza significativa. No era simplemente, no se podía definir solamente esto como regionalismo ni como costumbrismo, no, esto trascendía completamente todo esto y a mí me recordaba mucho lo que había hecho ya Juan Rulfo con Pedro Páramo. Una obra que, si bien se asienta en el campo, hablando concretamente de Pedro Páramo, se asienta en el campo mexicano, trasciende lo que es una mera relato costumbrista, una mera novela costumbrista. No, está mucho más allá, trasciende. El lenguaje se carga de sentido. El lenguaje sencillo de los campesinos, de esos campesinos que nos retrata Rulfo, se carga de una gran significación. Trasciende, resuenan. Son palabras sencillas, palabras de pueblo, pero con una gran resonancia, llena de mucha poesía. Y precisamente el lenguaje de Arma Alfonso en el Rosario de Dios tiene esa misma valencia. El niño que cuando leemos las críticas, un niño que se crió, que se desarrolló escuchando los cuentos de su pueblo, los cuentos de la familia, los cuentos de fantasmas, de aparecidos, los cuentos de las historias relacionadas con las guerras federales, las tantas que hubo, una vez concretada lo que se llamó independencia. Ese niño se empieza a escuchar todos esos cuentos como lo contaban sus mayores, abuelas, tíos, madres, padres, gente de pueblo, conocida en la pulpería, en fin. Y él fue el oyente de esa manera de contar. ¿Qué pasa con el Alfonso ya maduro? Él se gana en el año 1949 el concurso de cuentos nacional con un cuento llamado Los cielos de la muerte, donde la crítica ha observado que ya todo este imaginario del oriente venezolano, concretamente afincado en Clarines, su pueblo natal, ya estaba, allí ya estaba todo este imaginario, pero por supuesto, él no tenía la madurez que años después alcanza, cuando este libro es un hecho, año 1969, tiene un dominio ya de su arte, donde precisamente encuentra que el tono de la oralidad del contador de cuentos oral es el adecuado para que el niño, la reminiscencia de ese niño que él fue, comience a contar. Un niño que ha escuchado estas historias y que ahora comienza a contárnoslas, pero no desde las personas que son trascendentes, que son importantes, que ocupan un lugar destacado en la sociedad por poder o por poder militar o económico. No, no, la sencilla gente del pueblo, empezando por la gente de su propio clan, de su propia familia, los cuentos de la abuela, del abuelo, los cuentos de su madre joven, esos personajes de pueblo, aquellos que son los personajes populares, tal vez el loco del pueblo, la loca del pueblo, la meretriz del pueblo, en fin, pero lo cuenta sin que juzgue, sin que esa mirada juzgue a estos personajes como equivocados, como inferiores. No, 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 los cuenta en su realidad, tal como son, pero contándolos de esa manera donde las palabras resuenan con toda su poesía, nos muestran a los seres humanos tal cual son. Yo quiero leerles por lo menos de este libro. Este libro en particular, bueno, soy un lector agradecido de este libro por cuanto lo conocí, por cuanto me refiere a cosas que tienen que ver con mis mayores también orientales, también de Anzoátegui. Y me lo consigo en una librería vieja, soy un lector agradecido de este libro y fíjense ustedes, está manuscrito. A veces uno quita estas páginas porque la siente como la invasión del dueño anterior. Afortunadamente yo no lo hice porque, no sé, algo en mí me dejó respetar esta página en particular. Y años después encuentro yo signos de que esta es la firma autógrafa de Alfredo Armas Alfonso, quien le dedicó este libro a una persona que no le dio mayor importancia. Pero el hecho es que yo me encuentro este libro ya alabado por Laura Antillano. Armas Alfonso es tío paterno de ella, y ella comenta, nos describía cómo Armas Alfonso preparaba todo el escenario para escribir. Él decía de un escritor que tenía una bolsa llena de palabras, recortes de palabras,
y sacaba al azar alguna de estas palabras para que fuera el detonante de algún escrito. Yo me imagino que precisamente eran esas palabras que él escuchaba, que recordaba de su niñez, de su juventud, de esos pueblos, de esta gente sencilla, y también las que recogía en la calle, era como habitante de la ciudad de Caracas. Entonces muchas de estas palabras que nos sorprenden y que son tan expresivas muchas veces viniendo de un niño, de un joven, de un anciano, de una persona contemporánea, pero que se cargan de una expresividad muy particular. Quiero leerles lo que aquí él enumera. Estos son 158 pequeños breves textos. El número 9 tiene precisamente esa carga de palabras de pueblo, localismos, oralidad, pero que tienen una gran carga poética. Esúboro-Toche perseguía a los pájaros del monte en un empeño de identificar entre ellos aquel que cantaba siempre a la hora del alba: el indio es vil, el indio es vil, el indio es vil, porque según sus arrebatos y sus manías, la canora lo estaba sindicando a él. En las manazas de piedra de moler de Esúboro-Toche hallaron muertes quistofués, torditos, sinfines, guacharacas, piscuas, azulejos, banderalemanas, picoeplatas, arrendajos, perdices, cucaracheros, turupiales, conotos, canaritos, sangretoros, reinitas, catanas, carasucias, diosterés, tiapocos, guaros y por supuesto indios viles. Pero Esúboro-Toche jamás alcanzó su propósito de acallar su conciencia y se murió de una embestida de sol, y el indio esbil volaba de nido a la cruz de palo, y ahí, hasta que la tierra se iluminaba del todo, cantaba y cantaba sin importarle mayor cosa que Esúboro-Toche se conmoviera entre los terrones que le correspondieron. Fíjense ustedes, nos ha nombrado una serie de aves con el nombre que le daban en ese pueblo. Nos han nombrado a un Esúboro-Toche que seguramente es Jesús Borotoche, pero un hombre de pueblo, en su manía, esta de perseguir al indio esbil, un pájaro que él sentía que cantaba como él. Y nos enteramos también que era obviamente un indio. Este es el lenguaje, de este tipo de lenguaje tan sugerente, tan poético en su potencia expresiva, está hecho este libro. Y no solamente este libro, un libro también como Angelaciones, que es muy posterior, es de 10 años después, pero pasa algo que me hace emparentar la obra de Armas Alfonso con lo que ya había logrado Juan Rulfo en México, que siendo estas 158 estampas de el Osario de Dios, la expresión de ese pueblo mítico que él vivió y que su asiento es Clarines y ese río que corre cercano, que es el Lunare. ¿Qué logra él acá? En un libro que le hace ganar para el momento el Premio Nacional de Literatura, pero que en su momento también fue un libro que no fue bien recibido, porque lo sentían los críticos del momento como una obra no madura, no acabada, hecha de retazos que no llevaban a ninguna parte, y todo lo contrario. Después se demuestra que Armas Alfonso era un decantador del lenguaje del castellano. El castellano que se habla aquí en Venezuela, con él habla de estos pueblos, de los marginados, pero además con una fuerza universal. Dentro de lo que podía ser fragmentos, había una totalidad, había todo un universo. ¿Qué pasa entonces? Aquí se inicia toda una serie de personajes como Mama Chía, como Esúboro-Toche, entre otros, como Mercedes Alfonso, que era su madre, como ese niño que él decía, el hijo de Mercedes Alfonso, esa es su manera de describirse a sí mismo. Una serie de personajes que van a estar acá, pero que vamos a recontar aquí en este otro libro, Angelaciones, 10 años después. Y nos damos cuenta, como han dicho muchos críticos, Luis Brito García, Julio Miranda, entre otros, nuestro reciente Premio Nacional de Literatura, José Napoleón López, en su momento habló también de la génesis de una novela, o una novela. Tomás Eloy Martínez, este gran argentino que también vino a Venezuela a darnos mucho en cuanto a periodismo, pero también literatura, buena literatura, y también escribiendo un ensayo breve pero intenso sobre el hacer de Armas Alfonso, donde dice que es una novela. Él es un gran novelista.
escribiendo cuentos, son cuentos que tienen una doble valencia entonces. Funcionan como cuentos totales, con principio, medio y final, con una anécdota muy poderosa, que es la que le da vida y que nos sorprende, pero también en su conjunto conforman una gran novela venezolana, una gran novela latinoamericana, una gran novela mundial. Este Gran Osario de Dios, junto a Angelaciones y junto a otros. Fíjense ustedes, yo tengo Angelaciones por un lado, tengo esta versión del Osario de Dios de la Biblioteca Ayacucho, tengo otras versiones. Y esto me hace pensar, o nos puede hacer pensar, nos debe hacer pensar, cuán necesario ha sido editar una y otra vez. Esta es de la Fundación Alfredo Almas Alfonso, una edición del Osario que corrige muchos de los errores que está aquí, pero que bueno, en su momento también recibió críticas porque no respetó esto que era la hechura inicial del maestro y que tenía mucho sentido, mucho significado. Pero en todo caso les presento por lo menos 2, 4, 5, 6 ediciones del Osario o de la obra de Almas Alfonso con el Osario como centro. Y esto nos da una idea de cuán trascendente fue posteriormente para la nueva generación de escritores venezolanos. Por lo menos aquí tenemos a Luis Brito García, uno de sus críticos más luminosos. Y esta obra llamada Rajatabla que se gana el premio Casa de las Américas. Precisamente, Luis Brito García escribe este texto, este libro, hecho de pequeños cuentos, de pequeñas crónicas, obviamente influido, inspirado por el hacer, por lo que logró hacer con la palabra breve, sucinta, pero tan cargado de significado, Alfredo Almas Alfonso. Los invito pues a disfrutar de este libro en particular, de esta literatura en particular de Almas Alfonso, dueño de un lenguaje universal y creando una obra con una doble valencia. Funciona como cuento, pero también funciona como una gran novela, la gran novela, una de las grandes novelas venezolanas, pero no trascendiendo regionalismo, trascendiendo costumbrismo y entrando de lleno en la modernidad, desde la oralidad y desde el habla y el castellano que se habla aquí en Venezuela. Los invito entonces a un nuevo encuentro con el lector agradecido y con alguna de estas obras que nos siguen haciendo sentir agradecidos con estos encuentros y con estos autores para la vida. Los esperamos.